Retomamos que hemos venido hablando sobre la naturaleza y en esta ocasión, en esta clase, lo volvemos a hacer. Se nos fue ampliando el tema de la naturaleza de tal manera que le dedicamos toda una fase de simbología profética. Y ahora vamos a hablar de uno que es bastante amplio. No sé cuánto nos va a tomar. Estoy seguro que usted lo va a disfrutar mucho. Es el rayo, trueno o relámpago. ¿Qué significa eso en la palabra? ¿Qué nos dice la Biblia sobre este elemento que sale sobre todo cuando llueve y que a veces nos atemoriza por su sonido potente, ¿verdad? Y que también puede causar mucho daño si cae en el lugar inesperado. Yo alguna vez escuché de gente que le había caído un rayo en su vida. Yo pensaba que en mi ignorancia, cuando cayó un rayo, la persona era partida en dos, ¿verdad? Desaparecía. Pero no, parece que hay algunos que sobreviven a que les caiga un rayo. Desde luego que hay algunos que no sobreviven, ya que las consecuencias biológicas de eso, de ese fenómeno, son muy fuertes. Aún, por ejemplo, encontramos árboles que están rotos, a veces hay ganado que también muere por causa de la rayería, y hoy vamos a estudiarlo simbólicamente. Así que vamos a aprender. Le pido por favor a la hermana Ana Lucía Cartín Elizondo que me busque el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18. También le voy a pedir por favor a la hermana Irma Jiménez que me busque Apocalipsis 19:6 y a la hermana Ana Giselle Celedón Solano que me busque Habacuc 3:4. A la hermana Carolina Ramírez que por favor me busque Apocalipsis 14:2. Y ahí hay otros versículos, ahí les voy a mencionar algunos que hacen alusión a este concepto que ya vamos a conocer. Pero primero vamos con la hermana Ana Lucía, que nos va a compartir qué dice su versículo. Hermana, adelante, encienda su micrófono. Lucas 10:18 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, así de llano, simple y sencillo. El rayo puede llegar a representar a Satanás. Hay muchos símbolos que utilizan el rayo. Por favor, por supuesto, no intente usted satanizarlo todo. Ahora usted sabe que hay muchas, por ejemplo, series infantiles, películas que utilizan diferentes simbolismos para representar a superhéroes o a villanos o en fin. Y yo estoy totalmente seguro que hay muchos creyentes que toman estos simbolismos y tratan de representar o tratan de hablar de cosas malas, de cosas negativas que pueden haber detrás de ellos. No soy escéptico en el sentido de que hay algunas cosas que realmente tienen malas intenciones. Sin embargo, yo soy más creyente de que el poder de Dios, de que la fuerza protectora de nuestro Dios es más que todo eso, ¿verdad? Recuerdo haber crecido en una época, también en un ambiente cristiano, donde se hablaba de los famosos mensajes subliminales. Usted se acordará de que hubo una época en la prehistoria donde la música se escuchaba en cassettes. Eso fue antes de los CDs, ¿verdad? Y los cassettes eran una cinta que daba vueltas, ¿no? Y que se escuchaba la música. Hoy en día yo creo que los niños ven eso y dicen, bueno, esto, ¿verdad? ¿Qué es? En aquella época recuerdo que había gente que decía que si uno le daba vuelta al famoso disco, lo ponía al reverso, se escuchaban mensajes subliminales, ¿verdad? Que detrás de los logos, que detrás de las formas de las películas, habían mensajes subliminales. Y yo no niego que todo eso fuera algo malo. Sin embargo, también tengo que decir, mi hermano, mi hermana, que yo con muchas de esas cosas también crecí. Y les soy franco, a mí no me hicieron daño. A mí no me causaron ninguna pesadilla, ni me endemoniaron, ni me llenaron de espíritus. Entonces, yo sí creo, por supuesto, que los padres, sobre todo los que me escuchan, que tienen hijos pequeños o que tienen nietos, deben tener mucha sensatez, deben tener mucha madurez también, balance para determinar qué realmente sus hijos pueden ver y qué no. El otro día yo andaba en otro país y le compré un juguete a mis hijos. No le voy a decir de qué les compré el juguete, para que a usted no se le despierten sus deseos de crítica.
Pero andaba con un hermano muy imprudente que opinaba de que yo no debía comprarle eso a mis hijos. Entonces yo me quedé en silencio, era escuchando lo que tenía que decirme de por qué yo no debía comprar eso. Y yo le dije, hermano, vea, usted tiene que entender que en el mundo en el cual mis hijos se van a educar, van a crecer, yo puedo prohibirles algunas cosas, pero yo no puedo prohibirles todo. Porque si yo les prohíbo todo, lo que voy a hacer es convertir a mis hijos en marcianos, en el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos, lo que yo voy a hacer es abstraer a mis hijos de una realidad para que cuando ellos vayan a esa realidad no estén preparados. Entonces, de alguna manera, yo como padre sé que tengo la potestad, tengo la autoridad de decirle a mi hijo, esto no lo vas a ver por esto y esto y esto, por decir un caso. O aún habrán cosas que en cierta etapa ni les voy a decir por qué no, simplemente no les permito ver, no se las pongo, etcétera. Pero habrán otras a las cuales yo los puedo exponer sabiendo que hay algún nivel de riesgo, algún nivel de peligro, pero desde luego fiscalizando, supervisando que ellos no reciban un mensaje negativo. Un día una sobrina mía dijo una frase bien interesante. Cuando ella quería ver una serie de X o Y, ella dijo una frase que a mi familia se le quedó grabada y ella dijo que ese asunto, ¿verdad?, de prohibir las cosas era un tema de adultos, que los niños no se metían en esas cosas. Lo que quiere decir para mí esa frase es que hay temas en los cuales nosotros tratamos de cuestionar la inocencia de nuestros hijos, que tratamos de dudar de la inocencia de nuestros hijos. Y que al dudar y cuestionarla, prohibiéndoles cosas, nosotros en lugar de hacerles un bien, más bien les hacemos daño. Satanizándolo todo y persiguiéndolo todo, en lugar de ayudarles a discernir lo que está bien y lo que está mal, en lugar de eso nosotros los hacemos creer que son criaturas que no pueden equivocarse, que no pueden pecar, que no pueden ser expuestos a nada mal. Entonces, vuelvo a repetir, aunque no es mi tema, pero de alguna forma lo toca, tenga cuidado a la hora de interpretar, cuando yo digo dramáticamente que el rayo significa Satanás, de que todo rayo no necesariamente es Satanás. ¿Por qué? Por los siguientes versículos que vamos a ver ahora. La hermana Irma Jiménez nos va a leer otro versículo poderoso. Hermana Irma, adelante, la escucho. Sí, es Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Bueno, ¿qué es también el trueno? El poder de Dios, la fuerza motora del cielo. Entonces yo no puedo abrazar solamente el rayo como Satanás y que ya el rayo siempre va a ser Satanás. No, también ese rayo puede representar la intervención de Dios. Vea qué tremendo, vea qué poderoso. Hermana Ana Giselle, quiero escucharla, adelante. Ahora sí. Bendiciones. Habacuc 3:4. El resplandor fue como luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Gloria a Dios, ¿verdad? Un versículo muy lindo, un versículo que nos remonta a la misma gloria y a la misma presencia de Dios. Bueno, ¿cómo se ministraba esa presencia? A través de rayos de luz. Desde luego que es muy fácil, por ejemplo, diferenciar o uno mentalmente distinguir entre lo que es un rayo de luz, por ejemplo, y lo que es un trueno, ¿no? De lo que cae con fuerza. Pero al final es la misma esencia. Hermana Carolina Ramírez, usted también tiene un versículo para nosotros, le escucho. Amén. Apocalipsis 14:2. Buenos días ante todo. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas. Gloria a Dios, vea qué bonito. Y en este caso nos está diciendo que la voz de Dios es como un trueno. Te estremece, te sacude, te conmueve, ¿no? Te deja, no te deja, ¿cómo se llama esto? No te deja, de alguna u otra forma, buscando otra expresión, de alguna u otra forma te hace reaccionar. Eso es lo que quiero dejarle. Sobre esta interpretación de que el trueno, de que el rayo
es la presencia de Dios, es la manifestación del cielo, es la voz divina. También va a encontrar otros versículos, Apocalipsis 6:1, Salmos 77:18, Salmos 81:7 y Éxodo 19 del 16 al 19. Ahí encuentra varias. Excelente, vamos ahora con otra expresión derivada del trueno y vamos a hablar de lo que es los hijos del trueno. Eso lo vamos a encontrar a través de la hermana Valesca Joana en Marcos 3:17, por favor, mi hermana. Y vamos a buscar también, para cerrar con respecto al trueno, con la hermana Alba Villanueva, el versículo de Isaías 29:6 y a la hermana María Vega con Éxodo 9 del 28 al 34. Ok, vamos a leer estos versículos y vamos a aprender. ¿Qué es un hijo del trueno? Suena así como medio exótico, ¿verdad? Un apodo así como rimbombante. Adelante, mi hermana Valesca. Amén, profeta. Leo entonces Marcos 3:17. Dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apedilló Boanerges, esto es, hijos del trueno. Amén. Amén. Viene bien exótica su versión, mi hermana, apedilló. Apodó, le dio seudónimo, le dio, ¿verdad? Le dio por sobrenombre, muy posiblemente el concepto que se le dio. Y este es el término que se utiliza para expresarse de estos apóstoles, discípulos, Juan y Jacobo, que evidentemente remite a una naturaleza de poder en ellos, ¿verdad? Para reprender enfermedades, para traer liberación de cautivos, para predicar el evangelio, hijos del trueno. Entonces, volvemos a la misma idea de que el trueno no solamente significa Satanás. Y esto siempre me resulta muy apasionante de ver cómo Dios nos enseña que al final el diablo lo que toma es lo que él establece para él hacer una imitación. El diablo no es creador de nada. El diablo solo es imitador. Entonces, detrás de un antidiseño está el diseño de Dios. Si el diablo es representado como un trueno, es porque Dios primero se manifestó en forma de trueno, de rayo o de relámpago, si queremos decirlo. ¿Ok? Hermana Alba, usted tiene la representación del trueno con una versión un poco más amarga. Quiero escucharla, mi hermana Alba, por favor, encienda su micrófono. Ya está. Es Isaías 29:6 y dice así, el Señor de los ejércitos te visitará con truenos y terremotos, con el estruendo de un torbellino y de una tempestad, con la llama de un fuego consumidor. Ok, vea qué linda visita, ¿no? La que prepara el Señor en forma de castigo para aquellos que no le aman, para aquellos que son sus enemigos. Entonces, el trueno también representa un tipo de sentencia por causa del pecado. Es una maldición. Vean cómo hemos visto diferentes versiones de cómo la maldad humana tiene sus consecuencias. Ya hemos hablado de terremotos, hemos hablado de huracanes, ahora se nos junta el tema también del rayo, del relámpago, del trueno, y así vamos a seguir viendo muchas formas en las cuales la humanidad es castigada. Hermana María, vamos a cerrar con el rayo, con el relámpago a través suyo. Compártanos el versículo, adelante. Buenos días. Éxodo 9 del 28 al 34 dice así. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espinada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Ahí terminó. Sigue. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra
Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Ok, genial. Creo que nos habla abundantemente, ¿no? De la representación de los truenos. Le sumamos también el granizo, ¿verdad? Que creo que ya lo hemos abordado también como un tipo de reacción divina ante los que les resisten. ¿Ok? Ahí se refuerza esa idea. Vamos ahora a pasar a un nuevo símbolo, un símbolo muy común que también tiene mucho que buscarse en la palabra, y son los ríos o el río. Sabiendo diferenciar el río, por ejemplo, de un estanque, ya hemos hablado de esto, el estanque es un lugar de aguas que no se mueven, y también el río es diferente al mar, por obvias razones, empezando por su composición molecular, pasando también por el tipo de fauna que lo habita, el tipo de uso que se le puede dar. El agua de los ríos es agua potable, en el caso de que esté en buenas condiciones. El agua de los ríos no la podemos, el agua del mar no la podemos consumir los seres humanos. En fin, los ríos o el río es por antonomasia uno de los representantes del mover del Espíritu Santo. Es por excelencia una de las manifestaciones naturales que mejor me identifican el poder de Dios operando en la vida de la humanidad. Y vamos a hablar sobre los ríos entonces. ¿Qué les parece? Vamos a pedirle ayuda, por favor, al hermano Augusto Roque Palomino, que me ayude a encontrar Éxodo 7:19. Hermana Lucía Vázquez, por favor, ayúdeme con Éxodo 8:5. Por favor. Y a la hermana Mirta Branch, espero estar diciendo bien su apellido, mi hermana, Salmos 74 del 14 al 15. Muy bien, vamos a hablar de que los ríos son un lugar igual que los mares, acordémonos, igual como hablamos del abismo, es un lugar donde se asientan demonios, donde operan los demonios, las aguas. Pueden reaccionar a través del control de espíritus demoníacos. Hermano Augusto, le escucho. Sí, buenas tardes, profeta. Éxodo 7:19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Ok, bueno, tal vez aquí la representación necesite un poco ser explicada. Tenemos que partir de un principio que creo que ya ha sido bastante extendido, y es que cuando Moisés llega a Egipto y presenta a estas plagas que van a atacar Egipto, no son simplemente plagas que se escogen al azar. Cada una de las plagas que Moisés lanza sobre Faraón es para enfrentar a una deidad egipcia que está tomando posición o que está tomando autoridad sobre el territorio. Entonces, cuando Moisés lanza esta plaga, y ya lo vamos a ver en algunos otros versículos que hablan de diferentes ángulos, se nos refleja esa intención divina de decirle, en este caso a los espíritus que se movían sobre las aguas, que su poder había terminado, que su autoridad había terminado. ¿Cuál es el poder de los espíritus de las aguas? Bueno, la fertilidad de la tierra. Acordémonos que particularmente en Egipto hay un río muy famoso que es el río Nilo, que es el río que traía fertilidad a los lugares de cosecha, ¿verdad? Los lugares de cultivo. Se dice aún que el Nilo de temporada en temporada se derramaba o se rebalsaba, trayendo inundaciones que luego se recogían nuevamente al río, y que ese tipo de, ¿cómo llamarlo? Ese tipo de inundación, ese tipo de desbordamiento, esa era la palabra que buscaba, de los ríos, traía como consecuencia la fertilización de la tierra. Recordemos que Egipto es un lugar sumamente árido, rodeado de enormes desiertos, y a consecuencia del Nilo es que se vuelve productivo, pero sin el Nilo no había productividad. Entonces, el río era como en el tiempo antiguo, digámoslo de alguna forma, para nuestras tradiciones culturales indígenas, como el volcán. El río en estos lugares era como el volcán para los aztecas, para los mayas, no sé si para los incas, no recuerdo bien, que literalmente representaban a Dios.
porque a través de esa manifestación natural se traía vida y también se traía muerte. ¿Ok? Entonces, por ahí era que se representaba el río. Vamos a ver otros versículos que nos hablan también de este concepto. Por favor, hermana Lucía Vázquez, la escucho. Sí, profeta. Es Éxodo 8:5. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Ok, bueno, aquí vemos exactamente el mismo principio, pero llevado a otra manifestación demoníaca. Recuerdo que en algún momento alguien una vez me preguntó que si tenía algo de malo tener muchas ranitas en la casa, así como estilo adorno o lo que fuera, ¿no? Y entonces posiblemente las personas estaban esperando que yo le dijera, sí, mi hermana, eso es una maldición, eso es un demonio, es un espíritu. Y no dudo que lo sea, o sea, representa, ¿no? Pero mi respuesta fue, no digo que más inteligente de lo que esperaba, porque no sé si le pareció bien o no. Tal vez yo traté de llevarlo un poco más allá y le dije, hermana, cada vez que usted se levanta y ve esas ranas, ¿qué le ministran esas ranas a usted? ¿Qué le transmiten a usted esas ranas? A su familia, a su esposo. ¿Es algo con lo que usted se quiere encontrar todos los días? Si usted me dice que le gusta lo que le transmiten las ranas, pues bueno, gloria a Dios. Ponga ranas hasta en el techo. Pero si lo que le transmiten esas ranas no es necesariamente algo bueno, algo positivo, algo de Dios, pues piénselo, analícelo, si eso es lo que usted necesita. Entonces, en este caso particular, hablo de esta forma para que nadie salga diciendo que las ranas son una maldición. Y que si me topo una rana es que el diablo me va a perseguir y me va a atacar. Desde luego que sí. En el caso de que aparezca una rana en una profecía, en una visión, en un sueño que Dios le dé, es porque hay la operación de un espíritu demoníaco que emana de las aguas. ¿Ok? Vamos a ir a otros versículos para seguir hablando de lo que es un río. Por favor, no, creo que me faltaba un verso de la hermana Mirta. Hermana Mirta, usted está ahí atenta y deseosa de hablar. La escucho. Amén, bendiciones. Salmo 74, 14 y 15 dice, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Ok, en este caso la representación del versículo es complicada, ¿no? Para entenderla rápido. Tal vez si usted no conoce mucho del contexto de quién es Leviatán y cuál es la manifestación de Leviatán, usted diría, bueno, ¿esto cómo puede ser representado de la forma que me lo están diciendo? Bueno, es que el Leviatán, la figura del Leviatán, esto ya lo vimos en una fase anterior, es la del cocodrilo. Usualmente se utiliza esa representación. Entonces, el cocodrilo, ahí sí no hay quite, el cocodrilo sale no del mar, sino del río. Entonces, esta figura del cocodrilo que emana de las aguas es la representación de una deidad que controlaba, ¿ya? Que traía muerte, que atacaba a los seres humanos. Póngase a pensar que en aquellos días, ¿verdad? Las embarcaciones eran embarcaciones quizás hasta rudimentarias, pequeñas balsas, que con un cocodrilo de esos grandotes a la par, fácilmente usted terminaba muerto, ¿verdad? Salir a pescar al río podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y ahí también se le une más adelante la representación de Behemoth. Behemoth es otro espíritu semejante al Leviatán, pero representado a través de un hipopótamo. Entonces, hablar del Leviatán y el Behemoth es hablar de espíritus que están asentados en las aguas, que emanan de las aguas. Y de ahí podrían derivarse muchas cosas. Cuando un río perdone que se me vaya la palabra, inunda, cuando un río se desborda, es una representación de la operación de estos espíritus demoníacos, trayendo daño, trayendo consecuencias. Hay lugares que siempre se inundan. No sé si usted se ha preguntado por qué. No es solamente un asunto, ¿cómo se llama esto? Geográfico. No. Hay algo también espiritual que se genera en medio de esa situación. Hay lugares que no se deberían inundar y se inundan. Yo recuerdo que cuando
estaba más jovencito, vivía en la casa de mis papás, nosotros vivíamos a la par de un terreno que estaba vacío y descendía la lluvia y ese terreno era captador de todas esas aguas de lluvia que golpeaban sobre una de las paredes de la casa, donde nosotros con mi hermano teníamos nuestra habitación. Entonces, cada vez que llovía había filtración de agua. Y eso significa que aunque nosotros estábamos en una casa con buenas condiciones, sin ningún tipo de gotera ni nada malo, la filtración del agua provocaba que el agua entrara a la habitación. Esto es algo que tal vez usted no lo pueda entender a menos de que lo viva. Pero por causa de la presión del agua sobre la pared de la casa, el agua se filtraba. Y durante años y años y años y años, mi familia invirtió dinero tratando de resolver ese problema que en realidad es a consecuencia de un mal trabajo que hizo, en este caso, un arquitecto, que no consideró esa captación de aguas que al venir de una montaña en una zona lluviosa es, bueno, enorme. ¿Por qué le cuento esto? Porque resulta que cuando yo me caso, construyo mi casa. Antes de casarme, yo construí mi casa. Y cuando yo construyo la habitación donde voy a tener bueno, voy a estar con mi esposa, yo la construyo en un segundo piso. Vean qué cosa más tremenda. Y cuando venían los aguaceros, el agua golpeaba en la ventana de la casa y se filtraba por abajo. Y yo dije, no, esta es una maldición que a mí me está persiguiendo. Y yo dije, no voy a permitir que esto me pase, porque esto ya es un absurdo, que en el segundo piso de su casa usted se le mete el agua, ya eso no tiene ni lógica, ¿verdad? Definitivamente hay algo que me está persiguiendo. Por supuesto habrá el que diga, ay, que espiritual, ay, que esto, que lo otro. Cada quien toma su experiencia desde el ángulo que lo quiera tomar. Y yo dije, no sé cuánto me va a costar, pero yo voy a hacer que esta ventana no se le meta una gota de agua porque yo no voy a permitir que esto me persiga. Entonces, quizás mientras que yo estoy hablando haya gente que esté reflexionando y diga, mira, a mí me pasa algo parecido. Tal vez con su casa, tal vez con las cosas que pasan cada cierto tiempo, tal vez hay plagas, tal vez hay algún tipo de animal, de alimaña que llega a su casa cada cierto tiempo y usted dirá, pero esto no es espiritual. No necesariamente es espiritual, pero sí he aprendido a moverme bajo un principio de que toda verdad es paralela. Lo que ocurre en el mundo natural es porque también tiene una repercusión en el mundo espiritual. Vuelvo a repetir, por favor, no salga diciendo de esta clase que Pablo Chávez dice, ¿verdad? Que si a usted se le aparece una araña es porque el diablo la está visitando. Que si a usted le sale una serpiente es porque Satanás lo quiere atrapar. Pero por supuesto que usted tomará las cosas de la manera que le corresponda, ¿verdad? Y con la sabiduría y la madurez. Vamos a decir, de lo que le estoy diciendo, no haga una doctrina. Tómelo con sensatez de acuerdo a la situación que usted está viviendo. Ya todos se quedaron pensando y tratando de buscar por dónde se les mete el agua. Muy bien, seguimos con el río. Creo que ya entregué algunos versículos, si no me equivoco, ¿verdad? Que no hemos leído. Ya me emocioné hablando y ya, no, la hermana Mirta, nos dijo, voy a entregar algunos versículos. Hermana Aldana Quiroz, por favor, búsqueme Isaías 41, 17 al 18. Hermana Ángela Carguás, búsqueme Isaías 43, 19. Hermana Marilina, búsqueme Isaías 44, 3. Y ahí vamos a quedar. Hay mucho más que hablar del río. Vea que se me ha ido bastante rato en el río. Pero bueno, gloria a Dios. No saben cuánto me alegra poder tener estos cursos donde yo puedo durar todo lo que quiera. A veces hay muchas cosas que se guarda, que no dice precisamente por el tiempo, pero aquí es diferente. Aquí podemos hacer todas las fases que querramos y decir todo lo que gustemos. Hermana Aldana, quiero escucharla. Esta es una representación diferente del río. Adelante. Isaías 41, 17 y 18. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Amén. Ok, muy lindo versículo. Yo sé que hay muchos que están diciendo amén a eso, ¿no?
El río en este caso evidentemente representa la respuesta de Dios. Que hay un río abierto, un río en medio del desierto o en medio de las montañas. Es Dios diciéndonos, estoy contigo, te acompaño, te respaldo, no te dejo solo. Y aquí vamos a ver varios versículos que refuerzan esa idea. La hermana Ángela tiene otro. Quiero escucharla, mi hermana. Amén. Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Amén. Qué lindo, ¿no? Otro versículo igual, en la misma línea, consonante. Hermana Marilina, otro versículo, por favor, adelante. Amén. Isaías 44, versículos 3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, qué lindo. Antes de ir al versículo, hermana Tara, creo que acá estamos viendo simbólicamente cómo Dios dice, los ríos son el chorro del cielo, ¿verdad? Para ponerlo bien en popular. Son los tubos abiertos del cielo para la humanidad. Donde corre un río hay vida, donde corre un río crecen árboles, donde corre un río hay animales, donde corre un río usualmente se construyen pueblos, ciudades, hay desarrollo donde hay un río, y donde no lo hay sequía, hay escasez, hay necesidad. Hermana Tara, con usted cerramos este concepto del río, adelante. Ezequiel 31:15. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles de campo se desmayaron. Ok, genial. Vamos a ver 4 derivados, por decirlo así, ya ustedes me entienden el término, 4 derivados del concepto río, más allá de estos, ¿no? Que estamos viendo que son tan poderosos representantes de la manifestación de Dios. 4 más. Vamos a tener lo que significa cuando un río corre desde el interior, ¿verdad? Como cuando un río está saliendo de alguien. Una vez me pasó un chiste bastante curioso. Yo estaba dando cursos de estos de laboratorio de sueños. No los hacía virtuales sino en vivo, y alguna vez se me ocurrió a mí pedirle la tarea a los hermanos de que me escribieran cuál era el sueño que más les había impactado en su vida. Y yo recuerdo una hermana que era anciana de la iglesia, una mujer que se supone que era espiritual, me sale con una historia. Un día me encuentra en medio de la iglesia y me dice, hermano, le escribí un sueño que yo quiero ver qué me dice usted sobre ese sueño. O sea, la sierva casi me amenazó diciéndome, agárrese de su silla cuando lea ese sueño porque usted va a quedar como loco. Y yo con ansiedad llegué a la casa a revisar lo que ella había escrito y me pongo a leer. La hermana se veía en una sala, ella decía que era la sala de mi casa, en aquel momento yo estaba soltero. Era la casa donde yo vivía con mis padres. Y dice que ella un día se sienta, bueno, en medio de la experiencia, se sienta en una silla. Y dice ella, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que se sentó en una silla que era como la de Luis XV. Me imagino que hay algún tipo de moda o tipo de decoración que es tipo Luis XV, no sé qué querrá decir ella, barroco, rococó, o a ver qué era, ¿no? Antiguo, me imagino. Y dice que ella sintió ganas de orinar y empezó a orinar en medio del sueño, de la experiencia, y la mujer me lo escribió ahí, ¿verdad? Sin ninguna vergüenza. Y entonces ella dice que al principio le daba como pena que estaba orinándose en medio del sueño, pero de repente se dio cuenta que era agua cristalina. Y entonces se emocionó y siguió orinando, ¿verdad? Y entonces la hermana, emocionada, cuestionándome que cuál era mi interpretación de su sueño, le digo, hermana, vea, yo la verdad no sé qué signifique, pero sí le puedo preguntar, ¿revisó su cama cuando se levantó después de ese sueño? Porque la hermana creía que había hecho, ¿verdad?, la mayor manifestación espiritual orinándose en medio de un sueño. Esto tiene toda una explicación biológica, desde luego, creo que usted la conoce, y no tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando, ¿verdad?, de que los ríos brotan del interior. Estamos hablando de otra cosa. Espero que usted logre interpretar sanamente este significado. Y para poder entenderlo, le voy a pedir ayuda, por favor, a la hermana Ana Lucía Cartín Elizondo, que me va a buscar Juan 7:38.
Vamos a ver también qué significa los ríos desbordados o también los ríos secos. Están las dos cosas. Con la hermana Irma Jiménez, que me va a buscar Salmo 107 del 33 al 34. La hermana Ana Giselle Celedón Solano, Isaías 8 del 6 al 8. Y también la hermana Ana Carolina Ramírez me va a buscar Isaías 37, 25, por favor. Hay más versículos sobre este tema de los ríos secos o los ríos desbordados. Vamos a ver cuáles son los que nos llegan para que nos dé tiempo de abordar todos los que tenemos. Tengo otros dos derivados de los ríos, que son los ríos de aceite y los ríos de sangre. Ya vamos a hablar de eso. Pero primero vamos con la hermana Ana Lucía Cartín, que nos va a explicar bíblicamente con el versículo, la lectura, qué significa ese río que corre desde el interior. Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Amén, qué lindo, ¿no? Está hablándonos de el Espíritu Santo, de la operación de Dios en nosotros, de esa manifestación de los dones, de esa manifestación de los frutos del Espíritu. Amén. Vamos ahora con los versículos que nos hablan de los ríos secos o los ríos desbordados. Hermana Irma, usted tiene la palabra. Salmos 107, 33, 34. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que habitan. Amén, excelente. Hermana Ana Giselle, ahora le toca a usted, adelante. Isaías 8, 6, 8. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remelías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, y esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Amén, 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 amén. Hermana Ana Carolina, con usted cerramos con los versículos que corresponden a los ríos secos o los ríos desbordados. Hermana Carolina, encienda su micrófono. ¿Me escuchará la hermana Carolina? ¿Me oye, mi hermana? Adelante. Hermana Carolina Ramírez, usted tiene un versículo que nos va a compartir. Perdón, ¿qué cita me dijo? Ah, caramba, no se preocupe, mi hermana. Vamos, ya quedamos con los... Sí, no se preocupe, tal vez es por... Ana Carolina dijo hoy. Sí, no se preocupe. Seguramente vi la hermana Ana y después dije Carolina muy rápido. No se preocupe. De cualquier manera, creo que los dos versículos que acabamos de leer, de hermana Irma y la hermana Ana, nos hablan de los dos extremos que mencionamos, el río seco y el río desbordado, ¿no? El río que está sin capacidad de generar agua y el río que está destruyéndolo todo. Ambas son consecuencias del pecado, de la maldad. Ya vimos los rayos y ahora venimos con los ríos. Los ríos también pueden traer cosas que nos hablan de esas sentencias de destrucción. Perfecto, ahora vamos a ir a los ríos de aceite. Hermana Carolina Ramírez, por favor, búsqueme Job, capítulo 29, del 5 al 6, por favor. Y le pido también a la hermana Alba Villanueva que me ayude con Éxodo 7, 19, a la hermana María Vega, Apocalipsis 16, 14, y al hermano Augusto Roque Palomino con Salmos 78, 44. Excelente. Vamos a ir con la hermana Alba, que nos va a explicar bíblicamente qué nos dice la escritura sobre los ríos de aceite. ¿Qué significan? 7:19. Acá está. Éxodo 7:19. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón que tome su vara y que extienda su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos y estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre
por todo Egipto, lo mismo en los vasos de madera que en los de piedra. Perfecto. Creo que nuevamente se me corrió el nombre y la hermana Alba nos está hablando acerca de los ríos de sangre. Me adelanté un poquito. Yo quería que habláramos de los ríos de aceite primero, pero no hay problema. Ya le vamos a dar la palabra también a la hermana Carolina, que debe estar deseosa de poder leernos el versículo. Para completar esta idea, le voy a pedir por favor a la hermana María Vega que me lea su versículo para poder quedar con la idea cerrada de los ríos de sangre. Hermana María, adelante, encienda su micrófono. Listo. Apocalipsis 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ok, perfecto. Vamos a ir ahora con Salmos 78:44. Hermano Roque, creo que sería, o no le di el versículo a hermano Roque. Salmos 78:44. Adelante, mi hermano. Se me fue el hermano Roque. Quedó ahí congelado. ¿Me oye, mi hermano? Ok, bueno, no importa. Volvemos porque hasta se me fue de tanta emoción de tener la palabra. Hermana Carolina Ramírez, ahora sí, perdone. Léanos sobre el río de aceite. Muy bien. Job 29:5-6. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Amén, excelente. Bueno, vamos a poner en los dos extremos de la interpretación a los ríos de aceite y a los ríos de sangre, porque de alguna forma son antónimos en este contexto. La sangre representa dolor, representa maldición, representa desgracia, mortandad, y por otro lado el aceite representa misericordia, benevolencia, representa restauración. Y al hablar de ríos de sangre y de aceite, es la intervención de Dios en esas dos áreas, ¿verdad? En el caso de la sangre, con lo malo, y en el caso del aceite, con lo bueno.